Trompetas escuché y ángeles también, cada canto de dulce adoración. Al entrar allí, dulce paz sentí, al estar en pie junto a mi Señor. Y al despertar pensé en toda esa gloria, y no puedo pensar en nada más. Oh, quiero verte allá en el cielo, disfrutando por toda la eternidad. Quiero verte junto al Cordero, echando tu corona a sus pies. Junto al árbol de la vida estar, cantando en el mar de cristal, al que con su sangre nos redimió. Oh, quiero verte allá en el cielo. Toda gloria aquí no se compara allí, y la muerte ya no tendrá lugar. No habrá lágrimas, tampoco maldad, solo gozo, paz y felicidad. Juntos andaremos por las calles de oro, y por los mundos hablaremos de su amor. Oh, quiero verte allá en el cielo, disfrutando por toda la eternidad. Quiero verte junto al Cordero, echando tu corona a sus pies. Junto al árbol de la vida estar, cantando en el mar de cristal, al que con su sangre nos redimió. Oh, quiero verte allá en el cielo. Junto al árbol de la vida estar, cantando en el mar de cristal, al que con su sangre nos redimió. Oh, quiero verte allá en el cielo.
bendiciones siempre derrama, Señor, sobre mí. Tú eres el Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu Hola, ¿qué tal todos? Es un gusto podernos reencontrar y poder compartir estos próximos minutos de nuestro ciclo de conferencias que hemos titulado Confiad, yo he vencido, y que estamos dedicándolas al fortalecimiento y a la educación financiera para estos tiempos desafiantes. Son tiempos en que necesitamos precisamente estudiar, prepararnos, mirar alternativas y enfrentar estas dificultades y retos que se nos están presentando. Vamos a hablar en esta oportunidad de cómo administrar mejor nuestros recursos. ¿Qué hacer en términos prácticos, en forma cotidiana, con respecto de nuestra postura ante las finanzas, ante las circunstancias económicas, que como ya dijimos, constituyen, claro, hoy día, pues todo un desafío? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo administrar mejor nuestros recursos? Vamos a basar nuestra reflexión, nuestro tema, en un texto que está en la historia sagrada. Es Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Dice de la siguiente manera: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Y quiénes son esos administradores? Pues somos todos. Todos los seres humanos somos de alguna manera administradores delante de Dios. Administramos nuestra vida, administramos los recursos que Dios nos confía, administramos la calidad de vida que nos proveemos a nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestra salud, administramos nuestra casa, nuestro hogar, el trabajo, el empleo donde estamos. En todos somos administradores. Otra palabra para esta misma idea: mayordomos. El mayordomo es aquel a quien le confían una finca, una hacienda, y responde frente al dueño de las condiciones, de la calidad en que se encuentra esa propiedad, esa finca. Se requiere que todos los que somos administradores, es decir, todos los que respiramos y tenemos raciocinio, los seres humanos, seamos hallados fieles. Hay que saber administrar, y hay que saber administrar bien y con muy buen criterio. Y eso es lo que hoy vamos a recordar, aprender, a tratar en este tema, en esta oportunidad. ¿Cómo administrar mejor los recursos? Bien, podemos mencionar lo siguiente: administrar bien los recursos debería ser una práctica constante en nuestra vida, y no solo la reacción ante una crisis, porque tal vez la crisis puso al descubierto nuestros errores, nuestras fallas, y quizás pues sí, respondemos y nos ponemos las pilas ahora. Estamos en ante un desafío, frente a una crisis, pues ahora comencemos a administrar bien. Debería ser siempre, en toda circunstancia, en toda situación, tener esto por política de vida: administrar bien y administrar correctamente los recursos. Hemos aprendido a raíz de esta crisis actual que las economías no son constantes, sino cíclicas. Es decir, las economías tienen fluctuaciones, a veces se expanden y a veces se contraen. Vacas gordas, vacas flacas, lo hemos explicado, lo hemos leído a través de la historia del Génesis, y pareciera como que en estos tiempos las vacas flacas están bien desnutridas, bastante raquíticas, hasta el punto que están haciendo olvidar los tiempos de las vacas gordas, como dice precisamente el libro del Génesis. Por eso, como la economía es cíclica, oscilante, debemos estar siempre preparados, siempre atentos a los impactos que va a tener esto en el futuro.
Ese supuesto de que la economía es dinámica, está en constante crecimiento y siempre se está expandiendo, no es realmente un supuesto cierto, más bien diríamos, es una idea incorrecta, falsa, y por eso creer que los tiempos futuros van a ser mejores y por lo tanto uno puede endeudarse a largo plazo y llenarse de obligaciones y de responsabilidades financieras no es una política saludable en nuestra vida. Pero bueno, es lo que estamos aprendiendo a raíz de este episodio y de esta crisis actual. Vamos a leer estas palabras tan bonitas y tan reflexivas e importantes. Aquellos cuyas manos están abiertas para responder a los pedidos de recursos que sostienen la causa de Dios y alivian a los pobres y necesitados, no son los que manejan sus asuntos financieros con flojedad, laxitud y lentitud. Estos son siempre cuidadosos en mantener sus gastos por debajo de sus ingresos. Son económicos por principio. Sienten que su deber consiste en ahorrar con el fin de tener algo para dar. El deber es ahorrar para tener siempre que dar. Y tenemos que mantener nuestros gastos por debajo de nuestros ingresos. En otras palabras, los buenos administradores son fieles con la causa de Dios y los malos administradores, los que andan con flojedad, laxitud o lentitud o cualquier otro defecto del carácter, son aquellos que pues no, simplemente no hacen bien su parte de la fidelidad, no contribuyen a la causa de Dios. Dios quiere que seamos buenos administradores en todo sentido y por razones prácticas. Este es un texto tomado del libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 265. ¿Cómo administrar los recursos? Proverbios 10:4 dice, la mano negligente empobrece, pero la mano del diligente enriquece. En otras palabras, necesitamos ser muy diligentes, muy laboriosos, muy activos, estar siempre en una actitud de trabajar, de servir, de actuar, de obrar, de hacer las cosas. Esto es muy importante. Cuando se comprende que Dios es quien da todo lo bueno y que el dinero le pertenece a Dios, entonces es cuando lo usamos sabiamente, conforme a su santa voluntad. No nos regimos por costumbres y modas del mundo. No ajustamos nuestros deseos a sus prácticas, ni permitimos que nos dominen nuestras propias inclinaciones. Es del libro Hogar Cristiano, página 333. Y es que desde el punto de vista financiero podemos tomar dos caminos. Manejamos nuestras finanzas como nos lo plantea la sociedad de consumo, con sus falacias, con sus engaños, con sus imprecisiones, o manejamos nuestras finanzas como buenos administradores de acuerdo con los principios que aprendemos a través de la historia sagrada. Nada de costumbres del mundo, que competimos, que aparentamos, que parecemos, que compramos, que ganamos, gastamos, que nos cargamos de obligaciones, como si siempre la economía se fuera a expandir, lo cual ya vimos no es correcto. Pero cuando somos previsivos, cuando somos prudentes, cuando somos analíticos, cuando tenemos una visión de largo plazo, entendemos que la vida sigue y que hay que tener una postura de provisión, como nos enseñan las famosas hormiguitas que refiere el rey Salomón. Ya hemos leído eso y estudiado. Ellas en el verano preparan su comida. Es decir, el verano en su juventud, ellas son previsivas porque luego viene el invierno, que equivaldría a nuestra vejez, y qué bueno que en ese momento tengamos un hormiguero lleno. Pero la sociedad de consumo, las prácticas del mundo no nos enfatizan esas cosas. Nos dicen que gastemos y que dependemos del gobierno al final de nuestra vida. Y hoy día los gobiernos salen a declarar pues que no lo han hecho bien, que sus sistemas de seguridad social son frágiles, son débiles, que hay riesgos, están recortando a las personas sus posibilidades y quizás muchos en el futuro no van a poder confiar ni en los gobiernos, ni en los políticos, ni en las promesas de los hombres. Tenemos que aprender a confiar en Dios y hacer la voluntad de Dios para aprender a administrar bien nuestra propia vida, nuestros propios recursos y ser buenos administradores, buenos mayordomos. ¿Cómo administrar los recursos? Recordemos cuando una mina se derrumbó en Chile, dejando 33 mineros atrapados. Ellos
debieron hacerse buenos administradores a fin de poder sobrevivir. Noten que es en las crisis cuando reaccionamos, pero ya dijimos, no debe ser solo la razón para ser un buen administrador la crisis. Tenemos que siempre ser buenos administradores. ¿Qué hicieron estos mineros? Bueno, ellos se dieron cuenta que sus salidas se taponaron, que estaban en problemas, no sabían cuánto tiempo iban a permanecer en la mina, igual que estamos hoy día nosotros, no sabemos cuánto tiempo va a durar esta pandemia. Luego tuvieron que hacer un inventario de las cosas que tenían. Muchas familias tienen que aprender a administrar bien sus recursos, haciendo presupuestos, un inventario, qué tenemos, con qué contamos. Los mineros que tenemos lámparas, baterías para tantos días, agua, hicieron acopio. Oh, sí, mi esposa me dio una lonchera, pues póngala aquí como un fondo común. Fíjate qué interesante. Buenos administradores porque la crisis lo ameritaba. Pero sigamos aprendiendo porque tenemos que aplicar todas esas ideas en nuestra vida. Ellos mantuvieron su fe. Algún día saldremos de aquí. Tenemos que mantener esa fe. Algún día superaremos esto. Y entre tanto estamos creciendo nuestro carácter, estamos aprendiendo y estamos buscando soluciones. ¿Qué más hicieron los mineros? Imagínate colocar encima de una mesa toda el agua que podían disponer y toda la comida que tenían a su alcance y decir, bueno, vamos a racionalizarla, vamos a hacer un presupuesto, vamos a hacer porciones mínimas. ¿Te imaginas tener que ver toda esa comida y comer solo un bocadito porque no sabemos cuánto va a durar esto? A muchas familias esa ha sido su experiencia, les ha tocado hacer su presupuesto, quién siguió trabajando, el que perdió el trabajo, qué recursos hay por aquí, por allá, qué podemos vender. Tenemos que posponer muchos proyectos, muchos planes, no hacer ese viaje que queríamos hacer, no comprar ese electrodoméstico que queríamos comprar. Aprendimos por la crisis a vivir una vida frugal, sencilla. Como siempre se nos dijo, bueno, los mineros tuvieron que hacer todo eso y bueno, finalmente empezaron a escuchar los ruidos, parece que nos van a poder sacar y luego metieron ahí las cartas de los parientes, las fotografías, vino el entusiasmo, pero los recursos comenzaron a agotarse, ya no tenemos suficientes linternas, baterías, vamos a tener que estar a oscuras. Bueno, muchas familias van a tener que hacer cosas quizás extremas, pero mantener ese ánimo, mantener esa motivación. ¿Qué cartas leemos nosotros? La carta de Dios, la historia sagrada, sus promesas que nos mantienen la esperanza bendita de su advenimiento, que saldremos finalmente victoriosos de todo esto. Y tenemos que tomar medidas que, repito una vez más, tal vez no las tomamos en tiempos de bonanza y nos tocó aprenderlas en tiempos de crisis. Por eso tal vez el apóstol San Pablo dice que tenemos que aceptar la disciplina, que la disciplina tiene un propósito de transformación, de cambio, aunque en comienzo parece motivo de tristeza, pero luego ella brinda su fruto, rinde sus dividendos, aprendimos, fuimos transformados, como dice también la escritura, el que es santo, pues santifíquese más, es decir, mejore, aprenda, asimile las experiencias de la vida. Finalmente, los mineros salieron victoriosos. Los que estaban fuera lograron meter una cápsula y uno por uno lograron sacarlos con vida a los 33 mineros de esta tremenda, tremenda experiencia. Pero nos enseñaron muchas cosas y entre otras a cómo administrar mejor los recursos cuando estamos en medio de una crisis, hemos perdido los ingresos, los recursos son limitados, se toman todas esas medidas que estuvimos viendo y analizando y se actúa para poder salir adelante. ¿Qué hacer entonces? Vamos a poner aquí en blanco y negro los principios para ser buenos administradores en estos tiempos de crisis. Número 1, como los mineros de Chile. Emplear presupuestos, calcular cuánto realmente tenemos y con cuánto realmente podemos contar. ¿Qué es un presupuesto? Una hojita donde escribes cuánto gana la familia, tienes una cifra. Y luego otra hojita donde escriben juntos cuánto se gastan en servicios públicos, en comida, en alimentación, en ropa, etcétera, etcétera. Y entonces comparan las dos cifras y se dan cuenta si tienen exceso o carencia, defecto y toman medidas porque o bien incrementan lo que ganan o bien reducen lo que gastan o ambas cosas, pero equilibran financieramente su casa. Porque si uno está ganando más de lo que está gastando, felicitaciones, estamos acumulando ahorros. Pero si estamos gastando más de lo que estamos ganando, pues ahí sí hay que encender las alarmas, porque aquí ya no estamos acumulando ahorros, sino estamos acumulando deudas. Esta es una enseñanza de la historia sagrada.
Nuestro Señor Jesucristo la enseña en Lucas 14:28, cuando dice, porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Es decir, hay que sentarse a hacer cálculos. Hay que sentarse a hacer presupuestos. No hay que avanzar como dando palos de ciego, sino saber exacta y muy razonablemente con qué contamos y cómo podemos actuar. Por eso dice la Biblia que Dios nos dio corazón sabio y entendido, y que si hay alguno falto de sabiduría, que se la pida a Dios, quien la da abundantemente y sin ninguna reserva. Número 2, tardarse en gastar. Mira qué interesante. Muchas familias llegan a ser pobres porque gastan su dinero tan pronto como lo reciben. Consejo sobre mayordomía cristiana, página 283. Y hay vidas de familias, de personas que van de cheque a cheque y ya tienen todo eso comprometido y ni lo acaban de recibir y ya salen a buscar qué más adquirir, qué más comprar. Así no se puede administrar correctamente. Eso no es una buena mayordomía. Es importante cambiar, revisar esa actitud. Proverbios 21:5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a pobreza. Se apresura alocadamente porque tiene que competir, su carro tiene que ser mejor que el del vecino, su ropa tiene que ser de un diseñador más reconocido, sus electrodomésticos tienen que ser más modernos, su pantalla de televisor tiene que ser 2 pulgadas superior a la que tiene su compadre, su viaje tiene que ser a un lugar más exótico del que estuvo su pariente. Y en esas muchas personas se la pasan su vida sin respirar. Y por eso el consejo es tardarse en gastar, es decir, recibir el dinero y ser analíticos, ser prudentes. Número 3, vigilar los pequeños gastos. Se les llama también los gastos hormiga, como las hormiguitas así chiquititas, pero ellas van actuando. Así son los gastos pequeños, gastos hormigas. Que salí, que me compré una chocolatita, que gasté no sé qué cosa, que me antojé de un refresco, que me quise comprar, qué sé yo, un pastelito. Pero vamos sumando todo eso. Y como no hay presupuestos, y como no hay disciplina, y no hemos pasado por esa situación de los mineros que tuvieron que sentarse a ver con cuánto contaban, y la disciplina del poquito de agua, del bocadito para poder sobrevivir, pero alargando y alargando lo más posible en virtud de la crisis. Quizás por eso tenemos esa laxitud y por eso nos toca revisar esta postura. Vigílense los pequeños gastos. Deténgase toda fuga. Tal vez se piense que las sumas pequeñas, los gastos hormiga, no representan mucho, pero las muchas pequeñeces se vuelven un inmenso monto. Hogar Cristiano, página 348. Qué sabio, qué oportuno, qué importante e interesante este concepto. Hay veces pensamos, bueno, una luz que está prendida por ahí no pasa nada, va sumando. El agua que quedó por ahí abierta, que la cisterna del baño está escurriendo el agua, botando el agua, eso déjela así. Mira, cuando llega la cuenta, esas pequeñeces sumadas se vuelven un inmenso monto. Recuerdo un millonario allá en Colombia que decía, cuiden los centavos, le decía a sus ejecutivos del área financiera y a su personal en general, cuiden los centavos porque los millones, esos se cuidan solos. Así que él basaba su fortuna en una filosofía de estar atento a esos pequeños gastos, vigilar esos gastos pequeños. Estrategia número 4, moderar los deseos. Mira qué importante es esto cuando queremos administrar bien nuestros recursos. Los padres de familia, papi y mami, deben aprender a vivir dentro de sus recursos. Deben hacer que sus deseos sean pocos y sencillos. Hogar Cristiano, página 341. Y es que pasa que a veces los niños, los hijos, nos ven cómo competimos, cómo aparentamos. Ellos van a la escuela, hacen lo mismo, entre ellos se hacen burlas. Ay, no tienes los zapatitos de moda. Ay, no usas la camiseta con el emblema, con la marquilla. Entonces eres pobre, entonces no eres digno de estar aquí con nosotros. Y eso se llama bullying. Y los muchachos se sienten mal y se burlan de ellos que porque son pobres. Así que nos hemos metido en toda una serie de rudimentos y de necesidades imaginarias que van contra la salud financiera y la frugalidad obvia de la vida. Por eso hay que moderar esos deseos. Por eso hay que ser bien conscientes de cómo obramos, de cómo actuamos, qué decimos, qué expresamos.
como creyentes, dejemos de competir entre nosotros, más bien cooperémonos en vez de estar compitiendo. Aquí no se trata de quién es el que viaja el viaje más exótico, al destino más especial, el que tiene el carro más grande, el motor más grande, las llantas con no sé qué especificaciones. No, ya dejemos esas cosas a un lado y más bien concentrémonos a disfrutar de la vida. Por eso tal vez la historia sagrada dice que Dios nos ha dado de todo en abundancia para que lo disfrutemos. El mar es gratis. Si estás cerca del mar, ve, disfrútalo. Las montañas son gratis. Si tienes cerca una montaña, ve y sube la montaña y disfrútala. El aire es gratis, las frutas, las mandarinas, las verduras, las naranjas, las chirimoyas allá en el Perú. Qué ricas que son. En Colombia también hay las chirimoyas. Hay que disfrutar la vida con deseos de acuerdo con nuestras posibilidades. Qué importante esa estrategia número 4. Estrategia número 5, evitar las apariencias. No imitar a quienes no son ejemplo. A veces nos dejamos arrastrar por las culturas fugaces y pasajeras, mundanas quizás, por las ideas, las modas, por lo que se llama el efecto rebaño. Pero nosotros tenemos que tener autonomía, libertad de decisión. Nosotros no valemos por lo que compramos o nos ponemos. Nosotros valemos, se nos ha dicho siempre, por quienes somos. Delante de Dios somos valiosos por las virtudes de nuestro carácter. Así que evitemos las apariencias. No es lo mejor tratar de aparentar que somos ricos o superiores a lo que realmente somos. No debe perturbarnos el que nuestros vecinos construyan o amueblen sus casas de una manera que nosotros no estamos facultados a seguir. De nuevo, no entremos en competencia insana e innecesaria entre nosotros. Viene todo esto a ser un lazo para nosotros, el ceder al deseo de ostentación. En cierto modo estamos revelando nuestro vacío interior, nuestra poca estima propia, nuestra fragilidad de carácter. Si creemos que la valía es competir con todos los demás y compararnos con los demás, no hace falta. Hay que evitar esas apariencias. Ese no es el éxito, ni es nada que ver con el éxito verdadero. El éxito verdadero tiene que ver con la paz, con la estabilidad, con el progreso genuino, con la solvencia verdadera, no aparente. Eso es realmente éxito. Esto está en Hogar Cristiano, página 349. Qué oportunos conceptos de la buena administración, cómo manejar bien nuestros recursos. El tip número 6, usar los recursos de manera sobria. Usar nuestros recursos con sobriedad, con lucidez, con criterio, con sabiduría. Todos debemos practicar la economía. Nadie debiera manejar sus asuntos o negocios de una forma tal que llegue a incurrir en deudas. Evítese o niéguese cualquier cosa antes que endeudarse. Las deudas hay que huir de ellas como de la misma lepra. Las deudas de consumo. Hoy día las personas dicen, no, pero hay que administrar un portafolio de deudas. Esta es una sociedad de consumo, eso del ahorro, eso era para los abuelos. La inflación acaba con los ahorros. Por supuesto, los ahorros por sí mismos no producen riqueza, hemos explicado, pero lo que produce riqueza es saber invertir esos ahorros. Por lo tanto, el trabajo que produce el ingreso y el ahorrar mucho o poco son los primeros pasos esenciales hacia la solvencia financiera. Y esto tiene que ver con la sobriedad, con la lucidez, no desperdicio, cero desperdicio. Como decía nuestro Señor Jesucristo, después de haber hecho la multiplicación de los panes y de los peces, recojan lo que sobró para que no se desperdicie nada. Y acababa de alimentar a 5,000 personas en un milagro extraordinario, pero él decía que no se desperdicie nada. Esa es una gran lección. Somos administradores de Dios en esta tierra. Él requiere que lo hagamos fielmente. Las bendiciones temporales nos son dadas en cometido a fin de comprobar si se nos pueden confiar las riquezas eternas. Hogar Cristiano, página 332. Qué sabio concepto este. Si somos fieles en lo poco, sobre mucho se nos pondrá. Así que tenemos que demostrar en esta vida terrenal que realmente somos fieles a Dios, que podemos ser confiables ante Dios y permitirle al Espíritu de Dios que haga en nosotros cambios, transformaciones adentro de nosotros, es decir, de nuestro carácter, y que venga el Espíritu de Dios y dé su fruto: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza.
no al no, sí al sí, el dominio propio, es decir, la disciplina, que son esas grandes virtudes, la sobriedad, la lucidez, la sabiduría, la toma correcta de decisiones. Cuando estudiamos estos temas nos damos cuenta cómo Dios realmente nos quiere preparar para la eternidad. Si nosotros pensamos que nuestro destino es más allá de esta vida terrenal, entendemos estos conceptos. Pero si no creemos en eso, pues simplemente entramos en ese concepto de comamos y bebamos que mañana moriremos. Y entonces quizás por eso muchos gastan, malgastan, compiten y a ver quién es el que más gasta, a ver quién es el que acumula más juguetes. Y no se trata de eso en la vida, hay que tener esa sobriedad. Y finalmente tenemos el mensaje de la buena administración número 7. Siempre separar lo que le pertenece a Dios. Lo que es de Dios es de Dios. Dios es el dueño de todo y nos ha dado en confianza la buena administración y nos ha probado nuestra fidelidad porque Él quiere abatir en nosotros esa errónea tendencia del egoísmo. Mira esto, nadie se ha vuelto pobre porque le ha devuelto a Dios lo que es de Dios, pero la pobreza ha sobrevenido cuando se retienen esos recursos, porque seguimos siendo egoístas y como tal, pues no tenemos ni la creatividad ni la capacidad, estamos prisioneros de nuestros propios miedos para producir y para producir abundantemente y realmente poder ser bendecidos. Esto está en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 40. Como asesor de empresas, como consultor de negocios, he visto que los empresarios más exitosos, más adinerados, con los negocios más florecientes, tienen esto como su gran secreto. Muchos de mis clientes a quienes he asesorado son judíos y los judíos saben este concepto de una parte que le pertenece a Dios. Por eso son tan ricos, porque Dios les ha abierto las compuertas de los cielos y les ha derramado bendición hasta que sobreabunda. Y eso que ellos no aceptaron al Señor Jesús como el Mesías. ¿Cuánto más los que conocemos que Jesús es el Mesías podríamos recibir tales bendiciones si realmente fuéramos fieles y si realmente separáramos lo que le pertenece a Dios y pusiéramos eso como una importante prueba de nuestra lealtad y de nuestra calidad del carácter? Pero pasa que Dios saca el sol para todos y el que prometió esa bendición fue Dios. Y Dios prometió y Dios cumple. Y ellos llevan a la causa de Israel sus contribuciones, sus diezmos, sus ofrendas, cerca de un 25 a 30% de sus ingresos. Y eso ellos lo hacen con gozo, con alegría. Y ven cómo Dios les da más y les da más y se crecen y se multiplican. Quizás algunos dirían, pero tienen muchos defectos y qué sé yo. Pero es que llevan 6,000 años diezmando y ofrendando a la causa de Israel y son literalmente los dueños del mundo. Nosotros apenas estamos comenzando con estos conceptos, que tal vez apenas convirtiéndonos a la fe y conociendo la palabra de Dios. Pero déjenme decirles que cuando yo conocí el evangelio era un deudor con 13 acreedores y me puse a estudiar cómo podía tener mi libertad financiera. Y la persona que me compartió el evangelio me dijo, Pedro, Dios no necesita nada de usted, pero usted sí que necesita de las bendiciones de Dios y de la sabiduría que viene de lo alto. Y me dio a compartir este concepto del diezmo, de la ofrenda. Y no me pregunten cómo, porque estaba ahogado y hundido en problemas financieros, pero Dios es fiel. Y actualmente no tengo deudas con nadie. Cumplo con esa premisa que dice, no le debas a nadie nada, págale a todos lo que les debas. Solamente hay una deuda, es la deuda de amor por nuestros prójimos. Así que Dios es maravilloso. Dios nos rescata nuestra vida del hoyo. Dios nos da nuestra libertad. Dios nos permite administrar correctamente nuestra vida. Me llevó tiempo conseguirlo, pero pudimos cambiar ese trayecto que llevábamos. Tal vez por eso la historia sagrada anuncia que Dios endereza nuestras veredas, es decir, pone rectos nuestros caminos y nos ayuda a ser cada día mejores. Practicando estos principios, vamos a poder realmente ser buenos administradores. Recuérdate que nuestro lema es confiad, yo he vencido. Y vamos a seguir recibiendo este fortalecimiento y esta educación financiera para estos tiempos desafiantes. Un gusto compartir contigo, muchas bendiciones y que tu corazón se disponga enteramente para que sigas aprendiendo de la historia sagrada, los conceptos que harán tu vida más rica, más maravillosa. Hasta la próxima oportunidad. Muchas bendiciones.
fuerza, esperanza.